para analizar el impacto y la influencia de Pepe Mujica en la política latinoamericana, vamos a contactarnos a esta hora con el analista internacional César Niño, quien está en Bogotá. César, muy buenos días y hoy queremos hablar de este líder mundial y su legado y un gusto saludarte y tenerte aquí en Café CNN. Por eso, lo primero que a mí me gustaría preguntarte es, ¿cuál es el verdadero legado que deja Mujica? Hola Ana María, buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, para ponerlo en palabras mucho más precisas y mucho más claras, el legado para América Latina yo creo que tiene que ver con el verdadero espíritu democrático, ¿no? Pepe Mujica significó, o José Mujica más bien, significó de alguna u otra manera esa concertación democrática. Entendió qué significaba la transición a la democracia y algo fundamental para la región de América Latina, y es la integración regional. Fue uno de los impulsores del concepto de la autonomía como un vector, rector de la política exterior uruguaya y por supuesto de la idea de entender eso en, digamos, a gran escala en términos latinoamericanos. Significa de alguna u otra manera su legado como una suerte de incluso entender los vaivenes de la democracia, entender las derrotas también, pero también entender los triunfos. Un gran crítico de los nacionalismos, un gran crítico de las izquierdas que perjudicaron, por supuesto, al continente y de las derechas que perjudicaron al continente y, por supuesto, una suerte de alguna u otra manera, un líder que de alguna forma insistió también no solamente en la integración latinoamericana, sino también en la reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza y, por supuesto, en construir una suerte de América Latina de alguna otra forma cohesionada. Mujica fue un presidente, y lo hemos venido diciendo, austero en un continente donde el poder muchas veces se ejerce desde el privilegio. ¿Cómo impactó ese contraste en la percepción de liderazgo en América Latina? Bueno, eso es muy paradójico porque si uno empieza a entender un poco cuáles son los salarios de los mandatarios latinoamericanos, nos vamos a dar cuenta que fluctúan frente a que efectivamente sobrepasan la media de los ricos de sus propios países. Y es interesante porque el presidente José Mujica, el expresidente José Mujica, tenía una visión lo suficientemente austera como un simbolismo político y como una suerte de ejemplo frente a la responsabilidad que se tenía en la administración pública. Creo que devuelve un poco o recuerda tal vez los estilos más, no solamente austeros, sino más responsables con el erario, con las dimensiones de los dineros públicos. Una vida en una chacra, como lo mostrabas tú en la nota, manejaba un pequeño carro escarabajo, donaba el 90% de su salario. Y esto más allá de parecer ser una política populista, porque podríamos confundirlo con el populismo al que estamos tan acostumbrados en América Latina, proyectó básicamente una imagen coherente que valió enorme capital simbólico para América Latina y sobre todo para su postpresidencia. Es decir, también mantuvo el mismo estilo como expresidente que, al igual que en la presidencia, y eso genera de alguna u otra manera un contraste con las figuras de los líderes autoritarios en el giro a la izquierda que representó el expresidente Mujica al inicio de los años 2000, lo recordabas en la nota, en su periodo entre 2010 y 2015, pero también su figura contrasta, insisto, con esos líderes autoritarios de la región, de izquierda y de derecha, corruptos por supuesto, donde se encarna un modelo de liderazgo un poco diferente, un poco más desideologizado, a pesar de que José Mujica, por supuesto, encarnó un proyecto político en su momento con los Tupamaros, por supuesto, en la lucha por la democracia y por la libertad. ¿Qué lugar, César, ocupa Mujica en la historia reciente de la izquierda latinoamericana? Es decir, ¿qué lo diferenció de otros líderes del mismo espectro político hoy en día? Yo creo que lo diferenció fue la desideologización de la política uruguaya y de la política exterior uruguaya. Creo que la intención de ser crítico de los nacionalismos, de ser uno de los impulsores de la verdadera cooperación, o de la idea más bien, de la cooperación y de la integración latinoamericana, hace mella en digamos que en la memoria de José Mujica. Recordemos que hace 2 años impulsó el consenso de Brasilia con Lula en 2023 y eso le permitió ser un gran crítico de los procesos latinoamericanos de integración. En últimas, nota que o fue un líder, bien sea carismático, pero no caudillista. Y también es verdad que es un tipo que de alguna u otra forma construyó
unos modelos de humanitarismo en Uruguay importantísimos. Recordemos un poco cómo fue en su gobierno que recibe a los refugiados sirios en medio de esta crisis de la primavera árabe en su momento, recibe a los refugiados sirios y recibe también a los presos de Guantánamo cuando estaba Estados Unidos en la política de cerrar Guantánamo en su momento y de, evidentemente, expulsar a los presos que tenía allí. Es uno de los primeros presidentes que recibe de alguna u otra forma a estos hombres y mujeres de Guantánamo. También interesantísimo, Ana María, y es que se convierte en un símbolo por muchas dimensiones que tienen que ver con, lo decías tú también en la nota, pero vale la pena subrayar esto, es la legalización del matrimonio igualitario. 2013 es el segundo país, Uruguay, latinoamericano en aprobarlo, una de las más avanzadas democracias de América Latina, precisamente por la ley de despenalización del aborto en 2012, la legalización y regulación del mercado de la marihuana en 2013. Es decir, es una suerte de subtítulos que podríamos darle a un líder no caudillista, pero bastante carismático, donde Uruguay, el primer país del mundo en regular integralmente producción, distribución, consumo del cannabis con fines recreativos y desde el Estado. Asimismo, interesante la reforma educativa, la ampliación de derechos, la agenda de derechos y, por ejemplo, más allá de todo eso, pues la reducción de la pobreza a por debajo del 5%. Creo que son los éxitos que seguramente, independientemente de su factor ideológico, insisto, una política desideologizada, pues evidentemente es un referente para la construcción de una política pública eficaz en un escenario como el de América Latina. Uruguay, conocido como el Suiza de América Latina también, ¿no? César, y ya finalmente, para terminar, lo decía nuestro corresponsal en Uruguay, Darío Klein, y decía, amado por unos, pues no tan amado por otros, no tan querido por otros. ¿Qué era lo que le criticaban sus opositores? Seguramente las críticas de los opositores tenían que ver incluso un poco con su pasado guerrillero, ¿no? Con que fue también un hombre en armas, con que también, a pesar de que el expresidente Mujica aseguró en muchas entrevistas que nunca había asesinado a alguna persona, pues se hizo parte de un proyecto revolucionario y guerrillero que tenía una historia de la doctrina de seguridad nacional en América Latina. Recordemos también un poco cómo su figura en estos procesos de transición a la democracia fue un asaltante de bancos, es decir, una suerte como de un pasado que para los opositores lo van a ver como un criminal. Pero lo interesante de todo esto es que la figura del expresidente Mujica unía tanto a opositores como a defensores de su proyecto en dimensiones que tenían que ver con algo interesante y era, por supuesto, la decencia democrática. Insisto, independientemente de la agenda política de los opositores, también tenía una suerte de común denominador. Pero sus opositores evidentemente lo matriculan con ese giro a la izquierda y lo podían estar acercando a sus, no sé, homólogos más cercanos en su momento, por ejemplo, con Hugo Chávez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, con Rafael Correa en Ecuador y, por supuesto, las izquierdas autoritarias también lo querían tener de su lado. Eso tal vez podría ser un poco también lo que las oposiciones en América Latina podrían estar matriculándolo como una suerte de individuo que podía estar transitando de un lado para el otro. Pero insisto, yo creo que su pasado guerrillero le supuso tal vez una de las mejores formas de abrazar la democracia con la transición en Uruguay en 1985 y claramente eso le valió para evidentemente construir un proyecto político de gran calado en Uruguay.